Colombianos, el día de hoy quería hablar sobre un nuevo artículo que sacó el señor Daniel Coronel en el portal de Los Danieles y revista Cambio, en la cual habla sobre el tema de Jorge Enrique Pizano y su hijo, sobre las investigaciones o sobre lo que ha pasado con todo lo relacionado con la muerte de estas dos personas, que extrañamente se ha ocultado por parte de la Fiscalía General de la Nación y que al parecer ha tenido un entrapamiento para ocultar lo que realmente pasó con ellos dos hace un buen tiempo y que está relacionado tal vez de manera indirecta con las investigaciones o las denuncias que estaba realizando el señor Pisano por todo el caso de las auditorías a las empresas aliadas con todo el tema de la contratación de Odebrecht Colombia. Y acá he resaltado unos apartes del artículo que si desean pueden ir a ver directamente a la página de Cambio Colombia, donde dice: en contra de lo que ha sostenido la Fiscalía, hay indicios fuertes para concluir que el ingeniero Jorge Enrique Pizano le quitaron la vida. El reciente fallo del juez Óscar Andrés Mejura sacó a flote la manipulación de las evidencias del caso, algo que ya se había denunciado por parte del abogado Miguel Ángel del Río, cuyas investigaciones dan o sacan a la luz muchas dudas que hay sobre todo este proceso, sobre el manejo de las pruebas, sobre posibles videos e información que al parecer no aparece sobre todo este tema. Dice que esa manipulación tendría como propósito determinar rápidamente que no hubo la palabra que está ahí y que ustedes ven, y que la pérdida de la vida del principal testigo de Odebrecht obedeció a causas naturales y de paso que la de su hijo Alejandro fue producto de una casualidad desafortunada. Es muy raro, obviamente, porque el señor Pisano pierde la vida y a los 4 días también la pierde su hijo. Ahí sigue en el artículo, dice: contra la construcción de la fiscalía pesa una prueba, que es de lo que estábamos hablando: la botella de agua envenenada y manipulada que le quitó la vida a Alejandro Pisano y posiblemente también a su padre, el auditor de la Ruta del Sol. El juez no se conformó con los alegatos de la Fiscalía, sino que revisó cada pieza del proceso y encontró que se presentaron irregularidades en la investigación desde el momento de la pérdida de vida del ingeniero. Dice que el médico patólogo que hizo el examen forense no era miembro del Instituto de Medicina Legal, sino un contratista traído de afán, que declaró: si uno hace el certificado de defunción como muerte en estudio, entonces debe convertirla en médico general y solicitar que venga la autoridad. Entonces obligatoriamente se ve uno obligado a decir que es una muerte natural. O sea que directamente medicina legal no fue la que realizó como el levantamiento o las validaciones sobre Jorge Enrique Pizano, sino que fue una persona traída, un contratista aparte. Eso genera muchas dudas y, como decía el señor Álvaro Uribe Vélez, ahí ¿qué supone uno? Aquí obviamente aparece una imagen en la que aparecen como las declaraciones de la misma persona y dice: el cuerpo del ingeniero Pisano fue cremado y los tejidos se conservaron para una eventual investigación. Y esto también fue una denuncia que se había realizado por parte del abogado Miguel Ángel del Río y por parte de algunos investigadores, en el cual dicen que estos restos fueron sumergidos en formol, una sustancia que borra las huellas del cianuro. El entonces director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, salió de su puesto en medio de un escándalo porque dijo que los forenses encontraron una toalla con un rastro de sangre de Pisano que permitía excluir la presencia del veneno. E igual hay que tener en cuenta que él salió de ahí, que se formó un escándalo precisamente por estas declaraciones, cuando al final se detalló que en la toalla no había como tal rastros de sangre, sino que era posiblemente saliva o café, dice acá directamente en el artículo. Fue una investigación que posiblemente se terminó engavetando muy temprano, o que quisieron engavetar de manera apresurada para que no se siguiera realizando el debido proceso y no diera a la luz
el posible hecho o el aparente hecho de que a estas dos personas les quitaron la vida para cubrir los intereses de algunos entes poderosos en el país. Acá dice precisamente: el señor Pisano murió el jueves 8 de noviembre del 2018 y curiosamente el domingo 11 su hijo Alejandro, que vino de Europa para el sepelio, falleció cuando bebió de una botella con agua saborizada que estaba en el escritorio de su papá y que contenía cianuro. En la autopsia, el joven Pisano se encontró que, al igual que su padre, presentaba edema en los pulmones y hemorragia en el estómago. Entonces ahí es cómo explicar que los dos tuvieran los mismos síntomas, pero que solo uno hubiera sido envenenado. Entonces, clara explicación, o bueno, una clara duda sobre lo que le pasó al señor Pisano y a su hijo, porque al señor Pisano dicen que obviamente, o lo que decían era que era una muerte natural y que no era lo que nosotros estamos diciendo, que le habían quitado la vida al señor. La botella fatal fue tocada al menos por el señor Pisano, su hijo, que bebió de ella, su hija Juanita, quien la entregó en el hospital donde lo llevaron, y la médica que lo recibió. Sin embargo, cuando la sacaron del almacén de evidencias de la fiscalía, no tenía una sola huella. Entonces, aquí es donde seguimos hablando de las instituciones. ¿Qué está pasando en la fiscalía? Porque la evidencia no tuvo su cadena custodia, por qué no tenía huellas cuando el producto o la botella evidentemente había sido tocada al menos por el señor Pisano y por su hijo. Y si acá estaba completamente limpia. El técnico de la fiscalía explicó que tal vez las huellas dactilares habían desaparecido porque la botella había sudado por haber sido embalada en una bolsa plástica. La decisión del juez determina que difícilmente puede aceptarse la explicación de dactiloscopista de que ésta haya sudado o que los efectos climáticos lograran eliminar los rastros o vestigios de huellas dactilares. Entonces acá estamos hablando de una evidente manipulación de pruebas, aparentemente, y que por eso se pierde una de las pruebas más importantes sobre el caso del señor Pisano e hijo. Y acá abajo, aparte del artículo que pueden ir a ver en la página, como les había comentado, hay una respuesta del perito que dice: la manipulación de la botella pudieron haber habido, que no se sabe, que no está asegurando que pudieron haberla limpiado, pero es una de las posibilidades. Además hablan de que posiblemente la botella ha sido manipulada para borrar su lote de fabricación, ya que con él lo pueden rastrear directamente y saber de dónde se llevó esta botella de agua. Aparentemente la fiscalía dice que fue comprada en una sucursal de D1, pero el señor Miguel Ángel del Río, que es el abogado empoderado ahorita de la familia Pisano, logró desvirtuar la tesis de la fiscalía, demostrando que todas las botellas de esa marca adquiridas en distintos lugares de Colombia tenían el mismo código de barras, porque la fiscalía quería abogar porque el producto tenía códigos de barras diferentes y que de acuerdo a eso podía identificarse de qué almacén se podía haber comprado este producto, y ahí es donde se miente. Yo personalmente conozco del tema de almacenes de cadena y hay productos que se venden a nivel nacional que manejan un solo código de barras, y en el caso de las botellas de agua, ellas no manejan un código como tal diferente para cada entidad, a menos de que sea una botella de agua producida por la misma compañía. Un ejemplo, sin tener que mencionar a una empresa como tal, pero el agua que vende en los almacenes Jumbo, hay algunas botellas que son como la marca propia de ellos y tiene su propio código de barras, pero si es una marca como Cristal o como otras marcas que se manejan a todo nivel nacional, estos productos en algunos casos vienen con un solo código de barras. Aparte de eso, se dice que el ente acusador está en el deber de investigar en qué punto falló su cadena de custodia para responder al gran interrogante que ésta está haciendo
se está haciendo esta instancia, de si el presunto borrado de las huellas y del número de lote fue por impericia o, por el contrario, se hizo con la firme intención de desaparecer el rastro del verdadero responsable de haber plantado el tóxico. La valerosa decisión judicial lo está haciendo claramente la Fiscalía, la de Néstor Humberto Martínez, que ya sabemos de dónde procede, que es el fiscal de bolsillo que tuvieron en algún momento el uribismo, la de Francisco Barbosa, que ya conocemos cómo fue el actuar durante su dirección, y ahora con la señora Marta Mancera como fiscal encargada, mientras que los magistrados de la Corte Suprema deciden quién por fin va a quedar en el cargo de la Fiscalía General de la Nación. Dice que aparte de eso no investigaron la pérdida de vida del hombre que se atrevió a denunciar los sobornos de la corrupta multinacional Odebrecht asociada al Grupo Aval para construir la Ruta del Sol, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el señor Néstor Humberto Martínez, fue abogado empoderado y asesor relacionado con todo este tema de Odebrecht. Dejando ese punto, y pueden mirar los apartes, aunque acá se leyó gran parte del artículo, pueden ir a verlo directamente a la página de Cambio Colombia. Pasando a un nuevo tema, tenemos acá una publicación en Twitter del Ministerio de Defensa, que al parecer ellos siguen trabajando todos los días a través de las fuerzas militares y de policía, incautando más polvo blanco, dándole el golpe duro a las economías ilegales y efectivamente a los grandes capos. Ya no es como los gobiernos anteriores, donde se perseguía a los campesinos, donde inclusive se criminalizaba a las personas que por sus bajos recursos y porque era su único ingreso se dedicaban a cultivar la mata, sino que se está golpeando a los que realmente se benefician y que se aprovechan de estas situaciones para poder generar dineros de manera ilegal, dineros ilícitos. Entonces dice acá, las organizaciones narco dejan de recibir 8 millones de dólares gracias a una operación de la Armada Colombia en la que incautaron 254 kilos de clorhidrato de polvo blanco, transportados en una embarcación por 3 panameños. Durante el procedimiento de interdicción, los sujetos lanzaron los paquetes al agua con el fin de deshacerse del alijo y huir, sin éxito alguno. Guardacostas de la Armada Colombia recuperaron del mar los 11 bultos, los cuales fueron trasladados hasta el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca. Con este resultado evitamos la distribución de más de 600.000 dosis de estos productos en las calles del mundo. Entonces siguen las incautaciones y al parecer se está superando y se está rompiendo récord de incautaciones y de operaciones contra estas personas. De ahí, y como por último, quería resaltar un post que hace el señor Beto Coral, donde cual desenmascara a JP Hernández, aquel que de la época de las protestas se volvió muy reconocido por su aparente forma de pensar en contra de aquellos que siempre han manejado el gobierno, y se ganó, digamos, el favor del colombiano de pie, que aquellos votaron por él creyendo que era una persona tal vez no de izquierdas, pero que sí era con un pensamiento totalmente diferente al del uribismo, y que hoy efectivamente ha defraudado a sus electores. El señor Beto Coral dice: el senador del pueblo ya se burló de su electorado, pero la manera como JP Hernández se está burlando de los uribistas es magistral y patética. Aparecen nuevos videos viejos del fragmentado JP, videos que el señor escondió. Nuevo video, y envía un enlace donde él tiene su propio video en su canal, donde hace una crítica al señor JP Hernández por videos del pasado de él, en el cual se abanderaba de las causas progresistas y de las marchas que se estaban haciendo en el periodo del estallido social en contra del gobierno. Acá les voy a mostrar una parte del video, pero les recomiendo ir directamente al canal para que puedan ver el video del señor Beto Coral. La Resistencia, monumento que según María Fernanda Cabal
es hediondo, es asqueroso, pero para nosotros es grande, es valioso. Ahí la música. A María Fernanda Cabal y a los uribistas les gustan son los monumentos de miles de millones. Ahí está en Santander el monumento del Santísimo, con un costo de más de 55.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto costó este monumento? 6 millones de pesos. Lo hizo la comunidad. No se robaron la plata como se la viven robando esos miserables politiqueros corruptos que están allá en el Congreso. Y este monumento tiene algo más valioso aún, y es que tiene el amor, el esfuerzo y la pasión de todo un pueblo que quiere ver una Colombia libre de corrupción y libre de ratas. Esas mismas ratas que estoy completamente seguro que me están viendo. Estoy aquí en Cali, la capital de la resistencia, frente a un monumento que nos representa a todos. Bueno, aquí una parte del video para que puedan irlo a ver directamente en el canal del señor Beto Coral. Y efectivamente mostrando al señor JP en todo su esplendor, abanderándose de la causa de las personas de a pie en el Monumento a la Resistencia en Cali, y que ahorita aparece en fotos con personas del uribismo, como en las anteriores marchas, personas que apoyaron a personas como Andrés Escobar, el pistolero de Cali, que está a favor de destruir este tipo de monumentos y de acciones de la ciudadanía a favor de la movilización social, y que estuvieron en su momento en contra de lo que querían hacer hacia el pueblo, en contra de la reforma tributaria y de las cosas que le querían clavar al pueblo durante el periodo Duque. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, pueden darle like y compartirlo para que más personas puedan verlo. Mi recomendación como último es ir al portal o a la página directa de la revista Cambios si quieren ver el artículo completo de Daniel Coronel, y la página de Beto Coral, donde está esta video reacción y la crítica directa hacia el señor JP Hernández. Eso ha sido todo por hoy. Ese es un comentario más, y que tengan buen día. Chao, chao.